Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 2 de agosto, revisando como siempre nuestro devocional, los 15 minutos diarios que pasamos juntas. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe hacia la meta de Él en nuestras vidas. Amén. Padre, dice tu palabra que aquellos que hemos sido redimidos estamos en un proceso precioso de santificación guiado por tu Espíritu Santo. Confiamos, Señor, que tú, quien iniciaste la obra, la llevarás hasta el final, que es la glorificación. Pero durante este tiempo medio, cuando ya estamos salvas, pero dice tu palabra que también es como si estuviéramos siendo salvas, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a dar fruto de este arrepentimiento, regalo tuyo de gracia y misericordia, mi Dios. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice así nuestro devocional. El título es la lección de la adversidad. Y el versículo es Juan 16, versículo 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces, uno de los errores típicos sobre la vida cristiana es creer que ser cristiano significa ser librados de toda adversidad. Ahora, muchas veces eso viene por una enseñanza errónea, pero a veces también viene porque nosotros nos empeñamos en creer lo que queremos, ¿verdad? En realidad, lo que significa en la vida cristiana es que no vamos a enfrentar tribulación, porque Cristo nos ha dicho claramente que tendremos tribulación en este mundo, obviamente, ¿verdad? Pero lo que significa es que nosotros, los que estamos guardados en Cristo Jesús, íntimamente, ¿verdad?, seremos librados en medio de la adversidad, que es algo totalmente diferente. Acuérdense lo que dice el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo no es el que está por ahí haciendo de la suya, sino el que habita, el que está dependiendo, el que está corriendo al Señor, a los pies del Señor, porque reconoce su necesidad, el que es pobre en espíritu, al que le duele su propio pecado, al que tiene misericordia ya en su corazón por la misericordia que ha recibido. Esa persona que mora bajo la sombra del Omnipotente será guardada. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Digamos, todo esto lo tenemos garantizado mientras estemos en una honesta comunión con el Señor. Entonces, quiere decir que la tribulación sacará de nosotros lo que Dios intenciona que saque de nosotros, es decir, menos de nosotros, que nosotros menguemos, y más de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la meta. La meta no es que nosotros no pasemos por sufrimientos y que no pasemos por cosas difíciles. La cosa es que no las pasemos en vano. Si eres hijo de Dios, ciertamente tendrás que enfrentar situaciones adversas. Yo diría, wow, muchísimas. Apenas comienza tu caminar, evidentemente, que cuando realmente eres una persona que está comenzando a vivir una vida diferente, wow, se levanta una oposición increíble, tanto de lo externo como en lo espiritual. Dice, pero Jesús dice que no debería sorprenderte cuando se presenten. Claro, porque Él nos lo ha dicho, deberíamos estar preparados y decir, acá viene esto y me voy a arrimar lo más cerca posible del Señor, porque mi protección está en vivir bajo su sombra, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Con esto nos está diciendo, nada tienes que temer, porque yo estoy en tu tormenta, ¿verdad? Sí, la tormenta está ahí, y no es bueno que nosotros pensemos que con una confesión positiva vamos a decir, no veo la tormenta. No hay nada que tú puedas confesar con tu boca que va a cambiar la realidad. Ahora, lo que sí, la palabra nos está diciendo, que en todas las aflicciones, si estamos cerca del Señor, estaremos acompañadas y Él estará logrando en nosotros el propósito por el cual Él ha permitido la tormenta, ¿verdad? Dice, muchos que pasaban por alto sus adversidades
antes de ser salvos a menudo se quejan y preocupan después de haber nacido de nuevo porque tienen una idea errada de lo que significa vivir la vida de un redimido. Otra vez, ahí está la misma exhortación. Antes de ser cristianos, pasábamos por una aflicción y pensábamos, bueno, así es el mundo, son situaciones que no podemos controlar, y luego venimos a los caminos de Cristo y pensamos que Él está diciendo, hasta aquí nomás, se acabó el sufrimiento, se acabó la vida difícil. No, 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 la vida continúa mientras estemos en este mundo caído, del cual nosotros participamos, no somos de Él, pero todavía estamos aquí. Pero hay una diferencia para el creyente y para el no creyente. Bueno, yo he sido no creyente por 31 años y ahora por más o menos 22 años, casi 22 años, sí, tengo 53, sé la diferencia de pasar los momentos difíciles, de pasar pérdida, de pasar momentos duros de fracasos o de desilusiones o lo que sea. Sé la diferencia entre pasar eso sola y pasarlo en vano a pasarlo con el Señor y ver una diferencia en mi persona habiendo pasado con Él, como una confianza, una fe que va creciendo, la cual le trae muchísima gloria a nuestro Señor. Dios no nos da una vida vencedora. Dios no nos da una vida vencedora. Nos da vida según vamos venciendo. Ojo, no es como que, bueno, aquí, todos somos más que vencedores en Cristo Jesús y pensamos que eso va a venir por osmosis. Sí, posicionalmente ya el Señor nos ha comprado y ha pagado todo con un solo sacrificio, una vez y para siempre, el justo por los injustos. Todo eso es totalmente verdad. Pero, ¿qué durante el tiempo? ¿Qué sucederá con nosotros durante el tiempo entre que Él nos salva y nos va a llevar a casa? Bueno, podemos verlo con el pueblo de Israel, que es una ilustración tan clara. Acuérdense cuando Dios los redimió a través de la Pascua, que era una ilustración de lo que el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios vendría a ser. Bueno, ellos ya redimidos, ¿qué les dio el Señor después de la gracia? Les dio la ley, es decir, su palabra, como la tenemos nosotros, para que luego podamos poquito a poco conocer quién es Él, cuáles son sus requisitos, digamos, de una vida santa, y que con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo y con el hecho de que ya estamos reconciliados, podamos realmente vivir vidas a pesar del sufrimiento. ¿Cuántas cosas no tuvo que pasar el pueblo de Israel, verdad? Por años y años y años, porque a ellos se les había dado los patriarcas, se les había dado los pactos, se les había dado el mensaje de salvación. De ellos, según la carne, venía el Mesías. ¿Cuánto no tuvieron que sufrir ellos? ¿Cuánto no sufrieron los discípulos y los apóstoles que vivieron con nuestro Señor Jesucristo? Todos los profetas, que algunos murieron porque los aserrucharon en la mitad. ¿Cuántos hermanos de nosotros no han tenido que sufrir desde el principio en la persecución del 70 de Roma, matando a nuestros hermanos en una forma terrible? ¿Cuántos hermanos no sufren hoy y pierden su vida porque en un lugar donde no permiten tener la Biblia, ellos igual optan por confiar en el Señor? Y tú crees, ponte a pensar, de que donde estés viviendo, que porque vives en otro país vas a estar exenta de pagar un costo de lo que es servir a Cristo, de lo que es vivir por Cristo. En realidad, de pronto estás sentada bajo ese tipo de enseñanza. Pero yo diría, aférrate a tu Biblia. Ve no solamente la Biblia, que sí es la única regla para nosotros, la única fuente irrefutable, la única fuente infalible y perfecta y suficiente para nosotros. Pero estudia un poquito también la historia de los 2000 años que han quedado ya registrados, de la historia del sufrimiento, de cuántas personas han sido quemadas, cuántas personas han sufrido en una manera impresionante, para que hoy tengas tú tu Biblia y tenga yo mi Biblia en tu idioma natal, no solamente en los idiomas originales, pero que yo pueda contar con mi Biblia, y no solamente esta, pero tener varias Biblias e instrumentos para que nos enseñe. Entonces, es ilógico pensar que porque eres cristiana ya no vas a tener que pasar por tribulaciones. Eso no es un cristianismo bíblico. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Por más que estés escuchando, al pastor que estés escuchando, al líder que estés escuchando, ten mucho cuidado, porque Jesucristo nunca. Mira, pero si nosotros seguimos a Jesucristo y no terminó Él crucificado,
Ahora, bendito sea Dios que nosotros no tenemos que terminar crucificados por nuestro propio pecado. Como dice él, preocúpate por aquel que puede mandar tu alma al infierno, pero no te preocupes ni siquiera por aquellas personas que podrían hasta quitarte la vida, porque si ya estamos en Cristo y hemos sido redimidos, ¿qué daño nos podría hacer nadie? Si ya no entendemos que estamos salvos para siempre. Entonces, bueno, regresemos. Dios no nos da una vida vencedora, nos da vida según vamos venciendo. La tensión de la vida es lo que edifica nuestra fortaleza. Si no hubiese tensiones, no habría fuerza. Imagínate con qué si tú vas al gimnasio, no son las pesas las que te ayudan a fortalecer los músculos. Bueno, de la misma manera, en el mundo espiritual, imagínate, donde no es lo visible, Dios utiliza aquellos momentos difíciles para que nosotros perseveremos, para que realmente seamos probados en el hecho de que si realmente le hemos creído al Señor, no solamente si creemos en Él, de que Él es el Salvador, pero creemos que Él es el Dios viviente, el que nos guía, que Él es la nube que cuidó a los hermanos israelitas en el desierto y el pilar de fuego que fue caminando de noche para iluminar esa tremenda, densa oscuridad, el que los guardó de todo, el que partió el mar rojo, el que ha hecho todo lo necesario para que tú y yo tengamos una nueva naturaleza. Entonces, dice, ¿estás pidiéndole a Dios que te dé vida, libertad y gozo? Bueno, no hay nada malo de eso, ¿verdad? Bueno, pero Dios no lo va a hacer, no puede, excepto si estás dispuesto a aceptar la adversidad. Es como que quieres recibir un cheque de tu trabajo sin ir a trabajar. Es que las cosas no son así. Una vez que Dios nos ha comprado a través de la sangre del Cordero, Él tiene un proceso y un plan de utilizar las cosas difíciles para ir desarrollando nuestra confianza en Él, ¿verdad? Dice, y cuando le hagas frente, regresando aquí a la lectura, cuando le hagamos frente a la adversidad, confiando en el Señor, tú eres soberano, Dios, nada se te escapa. Esto que estoy viviendo puede ser una consecuencia propia de mis descuidos o de mi propio pecado, pero aún fuera así. O puede ser que es resultado del pecado cumulativo del mundo en el que vivimos. O puede ser que alguien esté pecando contra ti. Pero sea lo que sea, el Señor dice, sea lo que sea, de todas maneras está bajo su control, ¿verdad? Él es soberano. Y cuando decimos que es soberano, estamos diciendo que Él está en control de absolutamente todo. Entonces, es buscar al Señor dentro de esa adversidad. Señor, que revélate, porque no es ni siquiera qué es lo que quieres que haga, que es nosotros somos tanto como hacedores, pero no se trata de qué es lo que quieres que haga, sino es que Él quiere que nosotros lo conozcamos más íntimamente, que sepamos sus cualidades, que conozcamos sus atributos y que seamos personas que confían en Él porque lo conocen, ¿verdad? Entonces dice, vence tu propia timidez y da el paso en toda la adversidad. Luego Dios te dará alimento. Dice, al que venza le daré a comer del árbol de la vida. El Señor sabe que nosotros lo podemos hacer dependiendo de Él, que nosotros podemos tomar estos pasos en medio de la adversidad y probarlo. Él dice, pruébame, ¿tú crees que no voy a estar así? No voy a estar ahí. Dice, en el mundo físico, si te entregas por completo, quedas agotado. Pero en el mundo espiritual, cuando más te das, más fuerza adquieres. Qué cierto es esto. Nuestra tentación es hacer frente a las adversidades desde la perspectiva de nuestro sentido común, tristemente. Pero el creyente puede tener ánimo incluso cuando esté aparentemente derrotado por las adversidades, porque la victoria total es imposible para todos, excepto para Dios. Entonces, bueno, hemos estado hablando acerca de cómo el Señor utiliza estas mismas adversidades para mostrarnos quién es Él. Acuérdense cómo los discípulos se enfrentaron a esa tormenta terrible y el Señor Jesús durmiendo en la barca. Y ellos, ¡hey, levántate! ¿No te preocupamos? ¿No te importa que vamos a morir acá? ¿Y qué les dijo el Señor? Que
personas de poca fe. Si yo estoy aquí, ¿dejaré yo que les pase a ustedes algo sin que sea exactamente para su bien y para mi gloria? Entonces, eso es lo que debe gobernarnos en todas las adversidades, a acercarnos más y más al Señor, porque Él es digno de nuestra confianza. Bueno, gracias por haber estado con nosotros hoy. Les deseamos un día muy, muy bendecido y nos vemos mañana si Dios lo permite.